Bienvenidos a esta segunda catequesis sobre los 6 días de la creación. Cómo vamos siguiendo las enseñanzas del libro del Génesis para que podamos ver que nuestra vida cotidiana se transforma, recibe una nueva luz gracias a la palabra de Dios. En la primera catequesis veíamos cómo Dios crea el cielo y la tierra a partir del caos y de la confusión. Por eso nunca debemos desalentarnos si descubrimos que vivimos en la confusión, en el caos, porque a partir de allí Dios puede realizar su obra. Al inicio el cielo y la tierra estaban vacíos. Bueno, no desalentarnos si nosotros nos encontramos en la pobreza material, espiritual o afectiva. Dios puede cambiar esa situación. Nunca debemos olvidar que nosotros somos obra de Dios. Él nos ha creado, Él nos ha regalado la existencia. Dios nos ama. Esta es la principal verdad. Tenemos que descansar plenamente seguros en esta verdad. Somos amados, somos queridos por Dios. No interesa tampoco nuestros pecados, nuestro caos, nuestra oscuridad. Hay muchas personas que se atormentan, que se condenan a sí mismas, que no se perdonan a sí mismas, que no se aceptan a sí mismas, tal vez por los errores que hayan cometido, cuando no debe ser así. Basta de atormentarte a ti misma. Dios te ama. Dios es capaz de recibir ese caos, esa confusión en la cual estás y transformarla y darte una nueva vida. Dios te conoce. Dios sabe de lo que estás hecho o hecha. Dios ha sido testigo de lo que has hecho y allí quiere obrar la misericordia, quiere transformarte. Por eso Dios lo primero que hace en ese caos y en esa confusión, envía la luz, que haya luz. Y esa luz eran las grandes verdades que nosotros debíamos recibir. Que Dios nos ha creado, que Dios nos ama, que somos hijos de Dios. Luego, empezar a poner orden en nuestra vida. ¿Qué soy? Bueno, soy un sacerdote, estoy casado, tengo este trabajo, tengo este estudio, esta es mi vocación. ¿Cuáles son las cosas principales en nuestra vida? Y luego poner orden, ser ordenados en nuestra casa, en nuestros hábitos para dormir, para acostarnos, las grandes evidencias de nuestra vida. Y vayamos al segundo día de la creación. Dijo Dios: haya un firmamento por medio de las aguas, que las separe una de otras. E hizo Dios el firmamento, separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Atardeció y amaneció, día segundo. Bueno, aquí aparece el firmamento, que nos da la idea de algo firme, una cosa firme, estable. Etimológicamente la palabra viene del hebreo rakeach, de cosa dura. Por eso, el firmamento es algo que parece que contiene las aguas superiores y que a veces se abre y caen. La lluvia. Bueno, esta es la cosmología antigua. La experiencia en los sectores desérticos necesitados de agua, como son las tierras semidesiertas de Canaán, cada vez que llovía se celebraba como el nacimiento, como el origen de una vida, porque el agua es lo que permitía que los animales pudiesen beber, que los hombres tuviesen algo para beber, para higienizarse, que pudieran crecer alguna básica vegetación.
Claro, cuando uno visita la Tierra Santa, uno puede ver cómo es en esa zona del desierto, uno puede reconocer los cauces de ríos, que la mayoría están secos, pero uno ve por la geografía del lugar la existencia en el pasado de grandes caudales de agua. Claro, antes no estaban los acueductos de ahora o el trazado de las ciudades. Entonces, cuando caía mucha agua que se formaba en esos ríos, arrastraban todo lo que se les cruzaba por delante. Y por eso las aguas, que eran fuente de vida, podían ser también ocasión de muerte, peligro para las personas y los animales. Bueno, esta era la visión que tenían los antiguos del firmamento, que mantenía una separación las aguas superiores de las aguas inferiores. Por eso aguas, Maim, y el cielo, Shamaim, significaban allí están las aguas, Shamaim. Por otro lado, el hebreo del primer milenio antes de Cristo también veía otra distinción en las aguas, es decir, las aguas dulces que te daban la vida y las aguas saladas que te podían ocasionar la muerte. Si uno bebía las aguas del mar, podía morir. Y ni hablar de las aguas del mar muerto, tan conocido por los habitantes de toda la tierra santa. Aguas que hasta hoy son incompatibles con la vida. Por eso, aquí aparece una distinción entre las aguas. Aguas que te dan la vida y aguas que te dan la muerte. Y al mismo tiempo, aguas que dándote la vida te pueden ocasionar la muerte. Qué importante para nuestro discernimiento, ya nos podemos dar cuenta. Hay cosas que nos dan la vida y hay situaciones que nos dan la muerte. Y nosotros la tenemos que separar, tenemos que reconocer qué cosas nos ayudan para nuestra vida, qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen daño, nos lastiman, nos hieren, nos pueden llevar a la muerte. Al mismo tiempo, hay cosas buenas, pero que si nosotros no las utilizamos con cuidado, nos pueden llevar a la muerte. Uno piensa en la comida y en la bebida, son los ejemplos más fáciles de ver. Si uno come en exceso o bebe en exceso, se puede morir. Una amistad. La amistad es maravillosa. Nos hace tanto bien contar con amigos, con amigas, pero si nosotros no respetamos los tiempos, los lugares de la amistad, los modos de manifestar el cariño en una amistad, la intimidad que debemos tener, la privacidad, respetar los límites de cada uno, una amistad nos puede llevar a la muerte en nuestra vocación, en nuestro matrimonio, en nuestro estudio, en nuestro trabajo. Por eso, qué importante que es saber reconocer los límites, establecer un rakiaj personal, algo firme que separe, que ponga distancia entre lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Esto va a ser importantísimo. Y al mismo tiempo, saber establecer un orden de prioridades en nuestra vida. Pensemos, si uno se va de viaje y tiene que preparar la valija, si uno va metiendo las cosas así nomás, sin lógica, sin orden, al poco tiempo la valija se llena y te quedaron la mitad de cosas fuera. En cambio, si uno procede ordenadamente, dobla bien cada una de su ropa,
te vas a dar cuenta que esta te sobra espacio. Aprovechás al máximo el espacio de la valija. Bueno, así también en nuestra vida. Si nosotros vamos estructurando nuestra vida, vamos colocando las cosas más importantes en nuestra vida, en nuestro día que tiene 24 horas, vamos a poder hacer muchas más cosas, vamos a aprovechar más el tiempo. Las personas que saben reconocer las prioridades en su vida y que le dan el tiempo que se merecen, las cumplen y tienen tiempo para hacer cosas secundarias. En cambio, aquel que vive desordenado no cumple las cosas importantes y tampoco cumple bien las cosas secundarias. Por eso qué importante que es reconocer esas prioridades y establecerlas, el orden en el cual nosotros las debemos cumplir. Roger Federer, uno de los más grandes tenistas de la historia del tenis, y que está en la actualidad, sigue compitiendo, él dice que nosotros tenemos que tener metas predefinidas y bien estructuradas. Las metas son al éxito, dice Federer, como la brújula navegante. Si no se sabe con certeza hacia dónde se va, no es posible llegar. Y tampoco vamos a poder cambiar el rumbo si nos desviamos o si nos alejamos de ella. Por eso, qué importante que tengamos todo programado para poder cumplirlo. Por supuesto que en nuestra vida, en nuestro día se presentan cosas inesperadas que debemos cambiar, que debemos ajustarnos. Pero si nosotros no sabemos a dónde vamos, ¿cómo vamos a corregirnos? Por eso, qué importante que es tener estas metas que hacen tanto bien a la persona, a la familia, a un equipo de trabajo. Dice Federer, tenemos que tener metas para el día, para la semana, para el mes, para el año, para 5 años. Que tengamos esas metas, que establezcamos ese requiaj del interior personal para liberarnos de la confusión. Y luego, algo que debemos reconocer es que esas prioridades, muchas de esas, las más importantes, nosotros las recibimos, no las podemos establecer por nosotros mismos. Ya las hemos recibido por nuestra vocación, por aquello que somos, por nuestra vida, por nuestro deber de Estado. Pensemos, un ejemplo. Si un carpintero o un artesano de la madera quiere hacer una silla y está trabajando sobre la madera, bueno, tiene que respetar la madera. Si se encuentra con un nudo, con una veta, y bueno, debe modificar, debe cambiarla. Tal vez su idea original no va a ser posible plasmarla, porque no le va a salir. Así también en nuestra vida debemos respetar esas grandes verdades. ¿Quiénes somos? Y decíamos, un esposo, un padre de familia, no puede realizar las actividades y tener los horarios de un sacerdote. Un sacerdote no puede realizar las actividades y tener el horario de un entrenador de fútbol. Cada uno tiene que reconocer cuáles son sus prioridades, cuál es nuestra madera, cuáles son nuestros nudos, cuáles son nuestras vetas, hacia dónde nos dirigimos. Esto va a ser importantísimo. Debemos obedecer a la realidad. No podemos ser idealistas, no podemos vivir de ideas. Tenemos que descubrir cuál es nuestra realidad profunda. Y así nuestra vida va a desbordar. Así nuestra vida va a poder brillar según nuestras potencialidades. Por eso, en esta catequesis, coloquemos nuestro firmamento, separémonos de aquellas cosas que definitivamente nos hacen daño, nos han lastimado. Aprendamos de nuestra experiencia a alejarnos de aquello que nos ha lastimado en la vida. Y aprendamos a poner un orden para que las cosas buenas
que tenemos en nuestra existencia no nos terminen por hacer daños y lastimarnos. Hasta pronto.